La mañana amaneció tibia en el barrio de San Jerónimo, a las afueras de Puebla. El sol apenas acariciaba los tejados oxidados y las paredes descascaradas de las casas, mientras un olor a pan recién horneado se mezclaba con el del polvo levantado por los camiones que pasaban rumbo al mercado. Mateo, con su mochila deshilachada y sus tenis manchados de tierra, cerró la puerta de su casa con cuidado. En su mano derecha llevaba su merienda, envuelta con esmero en un papel aluminio brillante, una torta de frijoles con queso que su madre había preparado con cariño. El niño caminaba por la vereda agrietada, esquivando charcos viejos de lluvia y saludando tímidamente a los vecinos que aún abrían sus cortinas. Aunque tenía solo 10 años, su mirada parecía más vieja, cargada de silencios aprendidos demasiado temprano. Cada día hacía el mismo trayecto hacia la escuela, pasando por la capilla abandonada del barrio, un lugar que los adultos evitaban por superstición y los niños por temor. Pero esa mañana algo era distinto. Sentado sobre la banqueta, junto a la entrada de la capilla, había un hombre. Era delgado, de barba oscura y ojos profundos que no parecían pertenecer a nadie de allí. Su ropa estaba sucia, rota en algunos lugares, y sus pies descalzos mostraban grietas como la tierra seca del campo. Sin embargo, no inspiraba miedo. Al contrario, había en él una paz desconcertante, una calma que contrastaba con el bullicio de fondo del barrio. Mateo redujo el paso. Sintió un cosquilleo extraño en el estómago, como cuando uno sabe que algo importante está por suceder. El hombre no pedía nada, ni siquiera extendía la mano. Solo lo miraba, con una ternura tan serena que rompía cualquier defensa. «Buenos días, niño», dijo el hombre con voz suave, casi como un susurro que acariciaba el alma. Mateo no respondió de inmediato. Miró su torta, luego al hombre. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Él tiene más hambre que yo. Sin pensarlo más, se acercó, desenvolvió el aluminio y extendió la torta. «¿Quiere mi merienda?», preguntó con voz tímida pero firme. El hombre sonrió, una sonrisa cálida, sincera, como las que ya casi no se ven. «Gracias, Mateo». El niño se congeló. «¿Cómo sabe mi nombre?». Pero el hombre solo bajó la mirada. Tomó la torta con delicadeza, como si fuera un regalo precioso, y añadió: «Lo que das de corazón vuelve multiplicado». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parpadeó, y por un segundo miró hacia un costado, donde un perro callejero cruzaba la calle. Al volver la vista al hombre, ya no estaba. Desaparecido. No había rastro, ni siquiera huellas de sus pies descalzos sobre el polvo. Confundido, Mateo giró sobre sus pasos, buscándolo. Caminó hasta la esquina, revisó detrás de un árbol, pero nada. Nadie lo había visto llegar, nadie lo había visto irse. Volvió a mirar su mano vacía, aún con un pedacito del papel aluminio entre los dedos. Un susurro interior leve pero claro le decía que ese encuentro no había sido común. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué sintió tanta paz al mirarlo? Respiró hondo y siguió su camino a la escuela, con el estómago vacío, pero el corazón extrañamente lleno. Si te están gustando estas historias llenas de misterio y emoción, suscríbete ahora al canal para no perderte lo que viene. Cada historia puede cambiarte la vida. Mateo vivía con su mamá, doña Clara, en una pequeña casa de un solo cuarto, construida con bloques grises y techo de lámina. No había lujos. El piso era de tierra apisonada, y el agua caliente era un privilegio que llegaba solo cuando hervían en la estufa un balde con paciencia. Aún así, en ese hogar se respiraba ternura. Doña Clara, mujer morena de manos agrietadas y mirada fuerte, trabajaba limpiando casas desde las 6 de la mañana hasta que el sol se ocultaba detrás de los cerros. Mateo aprendió desde pequeño a prepararse solo para la escuela, a calentar tortillas en el comal sin quemarse, a cuidar que no se le olvidara la mochila. Su papá, según contaba su mamá, había cruzado la frontera buscando una vida mejor, pero nunca volvió. Ni una llamada, ni una carta.
Solo quedó una fotografía vieja donde se veían los tres en una feria, comiendo algodones de azúcar. A pesar de esa ausencia, Mateo era un niño amable. No peleaba con nadie, ayudaba a los vecinos y cargaba con una mirada profunda, como si entendiera más de lo que decía. Pero la vida en San Jerónimo no era fácil. La pobreza no solo se sentía en el estómago, sino también en las miradas ajenas, en la forma en que te tratan cuando no tienes zapatos nuevos ni uniforme completo. En la escuela, los demás niños no eran siempre crueles, pero la diferencia se notaba. A Mateo lo señalaban por llevar siempre la misma torta de frijoles con queso. Algunos se burlaban de él por su mochila rota o por no tener para comprar en la cooperativa. ¿Otra vez frijoles, Mateo?, decía David, un niño de familia comerciante. Ya te van a salir raíces. Mateo apretaba los labios y bajaba la cabeza. No respondía. Sabía que si se defendía, empeoraba. A veces, su única defensa era morder con más fuerza su torta, como si al hacerlo pudiera tragarse también la rabia y la tristeza. El aula donde estudiaban era calurosa, con ventiladores que zumbaban sin alivio, y bancas rayadas por generaciones pasadas. La maestra, la señorita Fabiola, era severa pero justa. Aunque pocas veces notaba el esfuerzo silencioso de Mateo, él siempre entregaba sus tareas, hechas con lápiz mordido y hojas recicladas. Una tarde, al regresar a casa, Mateo encontró a su madre sentada en la cama, con los ojos rojos. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó dejando la mochila en el suelo. «Nos quieren sacar, hijo. Dicen que si no pagamos este mes tenemos que irnos». El corazón de Mateo se encogió. Esa casa, por modesta que fuera, era su refugio. No podía imaginar dónde vivirían si los echaban. «¿Y si yo consigo trabajo?», ofreció, con una inocencia que dolía. Doña Clara lo abrazó fuerte, tan fuerte que sintió que sus costillas crujían. «No, mi amor, tú eres un niño. Tú estudia, que para eso trabajo yo». Pero Mateo sabía que su mamá se estaba desgastando. Cada día volvía más cansada, con los ojos hinchados y las manos llenas de cloro. A veces temblaba al tomar un vaso de agua, y aún así, cada mañana preparaba con amor esa torta de frijoles con queso, esa que él había entregado sin pensarlo a un desconocido. Aquella noche, al acostarse en su petate junto a la cama de su madre, Mateo pensó en el hombre de la capilla. Su mirada seguía viva en su mente. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué le había dado su merienda si sabía que era lo único que tenía hasta el regreso de su madre? Y sobre todo, ¿cómo sabía su nombre? Antes de dormir susurró: «Si de verdad eras quien creo que eras, ¿puedes ayudarme?». Luego cerró los ojos. El silencio del cuarto fue total. Solo se escuchaban los grillos afuera y el leve murmullo de esperanza que crecía dentro de su pecho. El lunes amaneció nublado. Las nubes grises colgaban bajas sobre el barrio, como si quisieran aplastar los techos de lámina con su peso. Mateo se levantó antes de que el gallo del vecino cantara. No había dormido bien. Las palabras de su madre seguían dándole vueltas. «Nos quieren sacar». Se puso la camisa escolar, ya pequeña para su talla, y metió sus cuadernos arrugados en la mochila rota. Ese día, la torta fue solo de pan con sal. Su mamá no dijo nada, pero sus ojos lo explicaban todo. Camino a la escuela, Mateo sintió el estómago crujir, no solo por el hambre, sino por la ansiedad. Al llegar al aula, el bullicio habitual lo recibió como una ola. Risas, gritos, empujones. En cuanto se sentó, David, el niño que solía molestarlo, se acercó con un grupo de compañeros. «¿Hoy qué trajiste, Mateo? ¿Pan con aire?», dijo burlándose mientras los otros reían. Mateo no contestó. Sacó su cuaderno y fingió concentrarse, pero por dentro deseaba desaparecer. Más tarde, durante la clase de ciencias, un compañero de la fila de atrás, Beto, se desmayó. Nadie reaccionó. Solo Mateo se levantó corriendo. «Maestra, Beto se está cayendo». La señorita Fabiola se apresuró a ayudarlo, pero en lugar de reconocer la acción de Mateo, lo regañó. «No te levantes sin permiso», le gritó, sin mirar que él solo quería ayudar.
Mateo sintió un nudo en la garganta. Se sentó sin decir nada, tragándose la injusticia. Nadie parecía ver su esfuerzo, ni su bondad, ni su dolor. En el recreo se sentó solo, como siempre, en la orilla del patio. Su pan con sal ya se había puesto duro, pero lo mordió igual. Tenía que llenar el estómago de alguna forma. De pronto, vio a un perrito callejero que se acercó moviendo la cola, con las costillas marcadas y los ojos brillantes. Mateo partió su pan y le dio la mitad. «Tú también tienes hambre, ¿verdad?». El perrito lamió su mano antes de llevarse el pedazo. Por un instante Mateo sonrió. Sentir que podía alimentar a alguien, aunque fuera un animal, le daba un pequeño alivio. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su mamá sentada con un sobre en las manos. Lo abrió sin decir palabra y le mostró un papel. «Nos queda una semana, Mateo. El casero no quiere esperar más». Mateo bajó la mirada. No sabía qué decir. Quería ayudar, pero era solo un niño. Esa noche, mientras fregaba los platos en una tina de plástico con agua fría, escuchó a través de la ventana la voz del vecino gritarle a su esposa. Las paredes del barrio eran delgadas y las broncas ajenas siempre se colaban como si fueran propias. El ambiente era pesado. La desesperanza flotaba como polvo viejo que nadie podía barrer. Al acostarse, miró el techo de lámina. Contó los agujeros por donde la luz de la luna entraba. Cada uno parecía una estrella lejana. «¿De verdad vuelve lo que se da?», susurró. Nadie respondió. Pero en su pecho algo ardía. Una mezcla de tristeza, impotencia y una semilla de fe que se negaba a morir. Pensó en el hombre de la capilla, en su mirada, en su voz, en aquella frase: «Lo que das de corazón, vuelve multiplicado». ¿Dónde estaba ese regreso? ¿Dónde estaba la multiplicación? Cerró los ojos y justo antes de dormir, recordó algo que su abuela solía decirle cuando era más pequeño. «Dios tarda, pero no olvida». Y aunque no entendía del todo qué significaba, decidió creer, al menos por una noche más. Las tardes en San Jerónimo solían llenarse de un calor pegajoso que adormecía los pensamientos. Ese martes, el aire parecía detenido, como si el barrio entero contuviera la respiración. Mateo regresó de la escuela más silencioso de lo habitual. Ni siquiera saludó al gato callejero que siempre lo esperaba sobre la banqueta. Dejó su mochila en la cama, tomó un vaso de agua y sin decir palabra buscó entre sus cosas. Algo le inquietaba desde hacía días. Rebuscó en sus cuadernos entre las hojas dobladas y ahí lo encontró. Un pedacito del papel aluminio donde venía envuelta la torta que había entregado al hombre desconocido. Pero no era solo eso. Al reverso, con tinta azul y letra fina, había una frase escrita que él estaba seguro no había visto antes. «Todo lo que diste volverá multiplicado». Mateo se quedó helado. Sintió que el corazón le latía en los oídos. Tocó la tinta con los dedos. Estaba seca. ¿Cuándo se había escrito eso? ¿Quién lo hizo? Corrió hasta la casa de su abuela, doña Lupita, una mujer de voz pausada y fe profunda. Vivía a 3 cuadras, en una casita de adobe con rosarios colgados en cada pared. La encontró sentada en una mecedora, tejiendo con hilo grueso y los lentes torcidos en la punta de la nariz. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mi cielo. ¿Qué te preocupa?». Mateo le mostró el papel. Ella lo leyó en silencio y levantó la vista, seria. «¿Dónde encontraste esto?». «Es de la torta que le di a un hombre, uno que estaba afuera de la capilla. Tenía los pies descalzos, pero hablaba bonito. Me llamó por mi nombre y luego desapareció». Los ojos de doña Lupita se llenaron de una emoción que Mateo no supo descifrar. Dejó el tejido a un lado y le pidió que se sentara junto a ella. «Cuando tu mamá era niña, yo le contaba historias de cómo a veces Jesús se aparece entre la gente. No con alas ni rayos en el cielo, sino como uno más, como un desconocido que necesita ayuda». «¿Jesús?», susurró Mateo, con la voz temblorosa. «Sí, mi amor.
Él dijo que todo lo que hicieras por el más pequeño, por el más necesitado, se lo estabas haciendo a él. A veces solo los puros de corazón lo reconocen. Mateo tragó saliva. Miró de nuevo el papel y sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y tú crees que era él? No lo sé, Mateo, pero si sentiste paz, si algo en ti cambió, entonces no fue un simple encuentro. La abuela se levantó con esfuerzo. Fue hasta una repisa y sacó un pequeño libro de tapas gastadas. Era una Biblia. Lo abrió en una página marcada y le mostró un versículo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Mateo leyó en silencio. Luego guardó el papel doblado dentro del libro y abrazó a su abuela. Esa noche, al volver a casa, se sintió diferente. No había comida caliente, ni noticias buenas sobre la renta. Pero había algo nuevo en su interior, como si una semilla hubiera brotado, creciendo lentamente entre las grietas de su tristeza. Antes de dormir miró al techo como siempre, pero esta vez, en lugar de contar agujeros, cerró los ojos y susurró: «Gracias por venir. Si de verdad fuiste tú, yo también quiero volver a verte». Y aunque el silencio no se rompió, sintió como si una caricia invisible le rozara el rostro. El miércoles amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad entera respirara con más ligereza. Mateo se despertó antes del gallo. Había soñado con una luz que lo envolvía, cálida y suave como las cobijas de su infancia. No recordaba los detalles, pero al abrir los ojos se sintió más liviano, como si el peso en su pecho se hubiera reducido. Salió al patio para buscar el balde con agua para bañarse, cuando vio una bolsa de mandado frente a la puerta. Pensó que era de algún vecino, pero no había nombre ni nota. Solo estaba ahí, como dejada por alguien que no quería ser visto. La abrió con cuidado. Adentro había arroz, frijol, un paquete de tortillas, una caja de leche, hasta unos sobres de atole. Mateo llamó a su mamá con urgencia. «Mamá, ven a ver». Doña Clara, aún medio dormida, se acercó envuelta en su chal. «¿Quién dejó eso?» «No sé, estaba aquí cuando salí». Ella miró alrededor desconfiada. Luego examinó la bolsa con los ojos brillosos. «No tenemos vecinos con para darnos esto. Y si fuera del DIF o la iglesia, nos hubieran avisado». Mateo no dijo nada, pero por dentro sintió un cosquilleo parecido al que tuvo al mirar al hombre descalzo por primera vez. No era coincidencia, no podía serlo. Esa misma tarde, algo inusual sucedió en la escuela. Mientras esperaba en la fila para recibir un cuaderno que la maestra repartía, David, el mismo niño que solía burlarse de él, se acercó en silencio. Mateo se tensó, esperando otra burla, pero en lugar de eso, David le entregó un lápiz nuevo de esos gruesos con goma en la punta. «Toma. Ayer vi que el tuyo ya ni pinta». Mateo se quedó paralizado. Miró el lápiz, luego a David. No entendía. «¿Por qué me das esto?» David se encogió de hombros, incómodo. «No sé. Solo no está bien que te traten mal. Perdón por antes». Mateo no supo qué decir. Asintió con la cabeza y guardó el lápiz con cuidado, como si fuera un regalo valioso. Más tarde, durante la clase de valores, la maestra pidió que compartieran algo bueno que hubieran hecho en la semana. Varios levantaron la mano. Uno dijo que ayudó a su abuela, otro que cuidó a su hermanito. Mateo no dijo nada, no por falta de cosas, sino porque algo en su interior le decía que sus actos no necesitaban ser anunciados. En el recreo, mientras se sentaba bajo el árbol del fondo, llegó María, una niña callada que nunca hablaba con nadie. «¿Puedo sentarme contigo?» Mateo asintió. Ella sacó una manzana y la partió en dos. «Mi mamá me dio una de más, ¿quieres?» Mateo la aceptó, agradecido. Miró el trozo rojo y jugoso como si fuera una joya. Desde que dio su merienda al hombre, no había tenido otra comida completa, pero esa manzana sabía distinto, como si llevara dentro una promesa silenciosa. De regreso a casa, el camino parecía más corto. Los perros callejeros no ladraban. Un vecino que nunca lo había mirado lo saludó con un gesto de cabeza.
El aire olía a algo dulce, como pan tostado con canela, y aunque nada había cambiado realmente, la renta seguía pendiente, su mamá seguía trabajando de sol a sol y su ropa seguía rota. Algo en el mundo se había movido. Al llegar a casa, antes de entrar, Mateo se detuvo frente a la capilla abandonada. Cerró los ojos. Sintió el sol sobre su piel. «Gracias», dijo en voz baja. No sabía a quién se dirigía exactamente, pero sí sabía por qué. Los días siguientes trajeron una mezcla extraña de esperanza y duda. Mateo caminaba con una pequeña luz encendida dentro de sí, pero también con preguntas que no lo dejaban en paz. ¿Y si todo eran coincidencias? ¿Y si él solo estaba imaginando señales donde no las había? A veces quería creer con todas sus fuerzas. Otras, sentía que estaba siendo ingenuo. Una tarde, al salir de la escuela, encontró a El Güero esperándolo junto a la tiendita. Era un muchacho de 14 años, alto, con voz ronca y mirada desafiante. Todos sabían que se metía en problemas. Nadie se atrevía a decirle nada. «¡Mateo!», le gritó con una sonrisa torcida. «Ven, quiero hablar contigo». El corazón de Mateo se aceleró. Lo conocía de vista, pero nunca le había hablado directamente. Caminó con cautela. «¿Sí?». El Güero bajó la voz. «Supe que andas corto de lana. Que tu jefa está a punto de perder la casa, ¿no?». Mateo lo miró sorprendido. «¿Cómo sabes eso?». «Se sabe todo, hermano. Mira, yo tengo una forma de que ganes algo. Fácil, sin mucho lío». Le mostró una cajita de cartón con pastillas dentro. «Solo tienes que entregar esto a un señor en la esquina del Oxxo. Te da 500 pesos, tú me das 300 y te quedas con 200. Rápido. Nadie se entera». Mateo tragó saliva. 200 pesos eran mucho para él. Podría ayudar a su mamá, comprar comida, pagar un poco de la renta. Pero algo en su estómago se revolvió. «No, no puedo». «¿Qué? ¿Vas a seguir esperando milagros?», se burló el Güero. «La vida no funciona así, chavo. Aquí hay que moverse». «Gracias, pero…». «No, no quiero meterme en problemas». El Güero lo miró con desprecio. «Allá tú. Luego no llores cuando te corran a la calle». Mateo se fue sin responder. Caminó rápido sintiendo un peso en los hombros. Por primera vez, la tentación había tocado su puerta de verdad. No una fantasía, no un juego. Era real y decir que no le había costado. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su mamá acostada, con un paño húmedo en la frente. «¿Qué pasó, mamá?». «Solo es cansancio», susurró. «Me dio un mareo en el trabajo. La señora me dejó venir antes». Mateo le preparó un té con lo poco que quedaba. Se sentó a su lado, viendo cómo su rostro se perdía entre el sudor y el cansancio. Sintió una impotencia profunda. Quiso gritar, romper algo, desaparecer. ¿De qué servía ser bueno si todo seguía igual? ¿Por qué a él, que no le hacía daño a nadie, le tocaba tanto dolor? Esa noche tuvo un sueño agitado. Caminaba por una calle vacía, sin luz. De pronto, el hombre descalzo apareció frente a él. Estaba limpio, con una túnica blanca que brillaba en la oscuridad. Lo miró con tristeza. «No te vendas, Mateo», dijo. «Tú ya tienes lo que necesitas». Mateo quiso preguntar qué significaba eso, pero despertó sobresaltado. El cuarto estaba oscuro. El silencio era absoluto. Se sentó en la cama, sudando frío. Recordó las palabras. «Tú ya tienes lo que necesitas». No entendía todo, pero sí sabía una cosa. Aunque las cosas fueran difíciles, no quería convertirse en alguien que lastima a otros por dinero. No quería decepcionar a su mamá, ni a sí mismo. Miró por la ventana, donde la luna colgaba como un farol solitario. Respiró hondo. Tal vez el milagro no era que todo se resolviera, sino que él eligiera seguir siendo bueno, incluso cuando nadie más lo hiciera. La semana se volvió cada vez más pesada. Doña Clara no pudo ir a trabajar durante 2 días, y el dinero simplemente no alcanzaba. La pequeña despensa que habían recibido se acabó rápido. Mateo buscaba maneras de ayudar, pero todo le quedaba grande.
Una tarde, al regresar de la escuela, su mamá tenía los ojos hinchados. No hizo falta que dijera nada. Mateo sabía que la fecha límite para pagar la renta había llegado. Ella lo abrazó con una fuerza silenciosa, como si esa fuera su manera de pedir perdón por no poder protegerlo de todo. Esa noche, mientras su madre dormía con dificultad, Mateo salió con sigilo. Caminó por las calles silenciosas del barrio, con la respiración agitada y los pensamientos como un torbellino. Sus pasos lo llevaron sin querer hasta la farmacia del señor Rogelio. Tenía fama de ser serio, pero justo. Las luces seguían encendidas. Mateo entró con cautela. No sabía qué haría. Solo sabía que su mamá necesitaba algo para el dolor, y él no tenía un solo peso. ¿Necesitas algo, hijo?, preguntó don Rogelio desde el mostrador, levantando la vista de un cuaderno. Mateo no respondió. Caminó hacia una de las repisas, tomó un frasco pequeño de pastillas y lo metió en el bolsillo de su sudadera. Temblaba. Cuando se giró para salir, la voz del boticario lo detuvo. «¿Qué llevas ahí?». El niño se quedó inmóvil. El corazón le martillaba el pecho. «Perdón», dijo en un hilo de voz. «Es para mi mamá. No tenemos dinero. Solo quería ayudarla». Don Rogelio no gritó, no lo regañó. Caminó despacio hacia él, lo miró con tristeza y le pidió que se sentara en una de las sillas del rincón. «¿Cómo se llama tu mamá?». «Clara». «¿La señora que limpia en casa de los Díaz?». Mateo asintió. Las lágrimas ya le caían por las mejillas, pesadas, calientes. No quería robar de verdad, solo... ya no sé qué hacer. El farmacéutico se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró profundamente. «Yo crecí como tú, ¿sabes? Sin papá, con una madre enferma y mucha hambre. Y también estuve a punto de cruzar la línea. Pero alguien me tendió la mano justo a tiempo. Fue hacia el estante, sacó 2 frascos, una caja de té y una pomada. «Toma, llévale esto. Ayudará, no tienes que pagarme nada ahora». Mateo no podía creerlo. «¿En serio?». «Sí, pero a cambio quiero algo más valioso». «¿Qué?». «Que nunca vuelvas a hacer algo así. Tú no eres de esos, ¿entiendes?». Mateo asintió con fuerza, con la garganta cerrada por la emoción. «Gracias, don Rogelio, gracias de verdad. Y si necesitas trabajo para ayudar a tu mamá, aquí puedes venir a barrer, acomodar cajas, limpiar vidrios. No es mucho, pero es honesto». El niño salió de la farmacia con las bolsas en los brazos y el alma más liviana. Había tocado fondo, pero no se había quebrado, no del todo. Esa noche su madre lloró al ver lo que traía. «¿De dónde sacaste todo esto?». «Don Rogelio nos lo dio, y me ofreció trabajo los fines de semana». Ella lo abrazó y lloró como nunca antes. Entre sollozos murmuró: «Eres el niño más valiente que he conocido». Mateo no respondió. Solo cerró los ojos y por primera vez en días durmió profundamente, sabiendo que no todo estaba perdido. Desde que Mateo empezó a ayudar en la farmacia, algo en él cambió. No solo porque ahora contribuía a la casa con un poco de dinero, sino porque sentía que estaba haciendo algo que valía. Cada sábado por la mañana se levantaba temprano, barría el piso, limpiaba vitrinas, acomodaba cajas con medicamentos y escuchaba atentamente los consejos de don Rogelio. «Más importante que saber mucho», le decía el boticario, «es tener el corazón en su lugar». Mateo asentía. Había aprendido más en esa botica que en muchos libros: a observar a la gente, a escuchar con respeto, a ayudar sin esperar nada a cambio. Un día, mientras barría la entrada, vio pasar a varios niños cargando cajas hacia la pequeña cancha del barrio. Curioso, dejó la escoba y se acercó. Allí estaban algunos vecinos montando mesas, decorando con globos de colores y colgando una manta que decía: «Colecta solidaria. Todos somos parte». Mateo se acercó a una señora que pegaba cartulinas. «¿Qué están haciendo?». «Vamos a reunir ropa y comida para los niños del otro lado del canal. Viven en casas de cartón y no tienen casi nada». «¿Puedo ayudar?». La mujer sonrió. «Claro que sí. Toda mano cuenta.
Y desde ese momento, Mateo se convirtió en uno de los más activos del grupo. Ayudaba a clasificar las donaciones, a cargar bolsas, a repartir volantes. Incluso convenció a don Rogelio de donar medicamentos básicos. Su entusiasmo era contagioso. Poco a poco el barrio empezó a notar el cambio. Gente que antes apenas se saludaba comenzó a colaborar. Los niños dejaron de pelear tanto y pasaron más tiempo en la cancha organizando juegos y actividades. La capilla abandonada se convirtió en punto de encuentro, aunque aún seguía en ruinas. Una tarde, la señora Ramona, que vendía tamales en la esquina, se acercó a Mateo con una sonrisa maternal. «Oye, niño, tú fuiste el que comenzó todo esto, ¿verdad?» «No, señora, solo quise ayudar un poco». Pues ese poquito encendió a todo el barrio. Mateo se encogió de hombros, pero por dentro sintió una calidez que no sabía cómo explicar. En la escuela también empezaron a notar la diferencia. La señorita Fabiola lo llamó un día después de clases. «Mateo, últimamente te veo distinto, más participativo, más seguro. ¿Pasó algo?» Él sonrió tímidamente. «Solo estoy intentando hacer las cosas bien». Ella lo miró con ternura. «Sigue así, vas por buen camino». Pero lo que más lo conmovió fue lo que pasó una mañana cuando caminaba hacia la farmacia. Pasó frente a la capilla y encontró, en el mismo lugar donde había estado el hombre descalzo, un pan envuelto en papel aluminio, idéntico al que él había entregado semanas atrás. Lo tomó con manos temblorosas. No había nadie alrededor. Lo abrió. Dentro una torta de frijoles con queso, exactamente igual a la suya. Junto a ella, una nota. «Lo que diste, volvió». Mateo se sentó en el borde de la banqueta. No lloró, no se asustó, solo sonrió, porque ya no necesitaba pruebas, ya no dudaba. Todo lo que estaba ocurriendo, las personas ayudándose, su mamá mejorando poco a poco, la comunidad unida, no podía ser simple casualidad. Sentía que algo, o alguien lo había guiado desde el primer gesto, y ahora lo entendía. Lo importante no era ver a Jesús de nuevo, era convertirse, cada día, en su reflejo. Agosto trajo consigo lluvias densas y cielos oscuros. Las calles de San Jerónimo se llenaron de lodo, y el entusiasmo que el barrio había empezado a construir parecía tambalear bajo la humedad. Mateo seguía ayudando en la farmacia, participando en las actividades del centro comunitario improvisado, pero dentro de él, una inquietud se iba formando. Una tarde, al llegar a casa, encontró a su madre con una carta en la mano. No tenía sobre, solo un papel doblado con letras firmes y amenazantes. «¿Qué es eso?», preguntó él dejando la mochila sobre la silla. «El casero. Dice que vendió la propiedad, que tenemos que desalojar en menos de 10 días». Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que habían hecho, todo lo que había intentado construir, ¿para qué? ¿No podemos hablar con él? ¿Negociar? Ya lo intenté. Dice que no le interesa, que la nueva dueña quiere empezar obras de inmediato. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Pensó en cada ladrillo de su casa, en los agujeros del techo que había aprendido a esquivar cuando llovía, en el rincón donde guardaba sus cuadernos. Todo eso podía desaparecer. Al día siguiente, en la escuela, le costó concentrarse. Los números bailaban en la pizarra, y las palabras de la maestra parecían lejanas. En el recreo, fue directo al árbol donde solía sentarse. Sacó de su mochila el cuaderno donde había empezado a escribir sus pensamientos, una costumbre que don Rogelio le había sugerido. Escribió solo una frase: «¿Y si todo esto fue un engaño?». Justo en ese momento, llegó uno de los niños del grupo comunitario, con la cara descompuesta. «Mateo, robaron la colecta». Mateo se puso de pie de inmediato. «¿Cómo que la robaron?». Entraron por la noche, rompieron la puerta de la capilla. Se llevaron la caja con todo lo que habíamos juntado: ropa, comida, hasta los útiles. Mateo corrió al lugar. Varios vecinos estaban reunidos. Algunos lloraban, otros discutían. La puerta estaba forzada,
En el suelo pedazos de cajas rotas, restos de cinta, migas de pan aplastadas. Se quedó de pie frente al desastre, con la garganta cerrada. Habían trabajado tanto, y en segundos todo había desaparecido. «Esto es inútil», dijo una mujer. «Siempre pasa lo mismo. Quisimos hacer algo bueno, pero el mundo no cambia». Mateo no respondió. Solo bajó la cabeza. Dentro de él, algo se quebraba. Esa noche, se sentó en la cama con el cuaderno abierto. Volvió a leer lo que había escrito. ¿Y si todo esto fue un engaño? Cerró los ojos. Por primera vez en semanas no sintió paz, no sintió la voz cálida en su interior, solo un silencio profundo, seco. Se arrodilló junto al petate y juntó las manos. No sabía bien qué decir, pero lo intentó. «Tú sabes quién eres. Si de verdad estuviste ahí conmigo. Si fuiste tú quien me diste fuerzas. No te pido milagros, ni casas nuevas, ni dinero. Solo dime que no estoy solo». La lluvia golpeaba fuerte las láminas del techo. Afuera, el viento rugía entre las calles vacías. «No quiero rendirme, pero me duele, mucho. Dime que vale la pena seguir creyendo». Se quedó así, en silencio, por varios minutos. No hubo respuesta, no hubo señal, y sin embargo algo en su pecho se mantuvo encendido, mínimo, frágil, pero vivo. Como una vela que se niega a apagarse en medio de la tormenta. El sábado amaneció con un aire diferente. No era el clima. El cielo seguía nublado y el ambiente cargado de humedad. Era Mateo, que a pesar de todo lo que había pasado, se levantó con un impulso nuevo. Había llorado, sí. Había sentido que todo se derrumbaba. Pero también había rezado, y aunque no obtuvo respuesta, no se sentía vacío. Esa pequeña llama dentro de él seguía viva. Salió de casa sin decir nada. Caminó por las calles aún mojadas, con charcos que reflejaban el gris del cielo. Llevaba su cuaderno bajo el brazo, sin rumbo fijo. Pasó frente a la farmacia, pero no entró. Siguió caminando hasta llegar al parque, ese espacio que casi nunca visitaba porque siempre estaba lleno de pandillas o basura. Pero esa mañana estaba sorprendentemente limpio y silencioso. Se sentó en una banca bajo un árbol y abrió su cuaderno. No escribió nada. Solo lo sostuvo, mirando la página en blanco como si esperara que algo apareciera solo. Cerró los ojos. Escuchó el viento entre las hojas, los pájaros a lo lejos y el latido persistente de su propio corazón. Y entonces lo sintió. No fue un sonido, ni una sombra. Fue una presencia. Al abrir los ojos lo vio. Allí, a unos metros, estaba el mismo hombre que había visto frente a la capilla semanas atrás. Pero esta vez no tenía los pies sucios ni la ropa rota. Vestía de blanco, limpio, sereno. Su cabello caía suavemente sobre los hombros y su rostro, aunque distinto, era inconfundible. La misma mirada, la misma sonrisa. Mateo se levantó con el corazón latiendo con fuerza. «¿Eres tú, de verdad?» El hombre no respondió con palabras, solo lo miró, y en esa mirada Mateo sintió algo que no podía explicar. Calma, amor, certeza. Sintió que todos sus miedos se disolvían, que no estaba solo, que nunca lo había estado. «Perdimos todo», dijo el niño con voz quebrada. «Robaron la colecta. Nos van a echar de la casa». Quise ayudar, quise hacer lo correcto, pero todo se vino abajo. El hombre caminó hacia él lentamente, se detuvo a medio metro y habló con una voz suave, profunda. «Tú no perdiste nada, Mateo. Tú diste, y lo que se da con el corazón nunca se pierde. Pero no pasó nada, no cambió nada. Cambiaste tú, y eso cambia el mundo más de lo que imaginas». Mateo sintió un nudo en la garganta. Se acercó un paso. «¿Eres Jesús?» El hombre sonrió. «¿Importa quién soy si sabes lo que eres tú?» Mateo bajó la mirada. En sus ojos, lágrimas contenidas. «Yo no soy nadie. Eres un faro. Alumbras donde hay oscuridad. Alimentas donde hay hambre. Amas donde hay odio. Eres la respuesta a muchas oraciones». El niño no pudo contenerse.
Las lágrimas comenzaron a caer. Dio un paso más, pero al alzar la vista, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el viento suave agitando las ramas y el eco de una voz que se había grabado en su alma. Mateo se quedó ahí por unos minutos más, en silencio. Luego, sacó su cuaderno y escribió con letra firme: «Ya no tengo miedo, porque aunque todo parezca perdido, sé que estoy siendo guiado». Cerró el cuaderno, se puso de pie y comenzó a caminar de regreso. Su paso era distinto, su espalda más erguida. Algo había cambiado, algo real, profundo. Y aunque sabía que la lucha no había terminado, también sabía que no volvería a enfrentarla solo. El lunes siguiente comenzó con el sonido de golpes suaves en la puerta. Doña Clara, aún adormilada, se levantó pensando que era el casero. Pero al abrir no había nadie. Solo un sobre, sellado con cinta adhesiva, descansaba sobre el tapete raído. Lo tomó con precaución. Estaba dirigido a su nombre. Al abrirlo, sus manos temblaron. Dentro, varios billetes perfectamente doblados y una nota escrita con caligrafía cuidadosa. «Para que sigan construyendo. Lo merecen». Doña Clara se llevó una mano al pecho. Mateo se acercó, aún con los ojos hinchados de sueño. «¿Qué pasa, mamá?» Ella no respondió. Solo le mostró el sobre con lágrimas en los ojos. Mateo leyó la nota. Su corazón latió con fuerza. No había firma, ni pista alguna, pero en lo más profundo de su ser, supo que no era obra de la casualidad. Con ese dinero pagaron la deuda pendiente. La nueva dueña accedió a extender el contrato de renta y la amenaza de desalojo se disipó como niebla al sol. La noticia se esparció por el barrio como fuego en pasto seco, pero nadie supo quién había hecho la donación. «Tal vez fue uno de los empresarios de la ciudad», dijo un vecino, «o alguien que se enteró de la colecta». Mateo solo escuchaba sin decir nada. Una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro, pero guardaba en silencio lo que su corazón ya sabía. Con renovado ánimo, el barrio entero se organizó para restaurar la capilla. Cada quien aportó lo que pudo: clavos, pintura, madera reciclada. Don Rogelio ofreció medicinas para un pequeño consultorio comunitario. La señora Ramona donó tamales para los voluntarios. Los jóvenes pintaron murales con mensajes de esperanza. Y Mateo, desde luego, estuvo ahí desde el primer día. «Esto lo empezaste tú, chamaco», le dijo un albañil mientras martillaban juntos. «No lo olvides nunca». Doña Clara también mejoró. Recuperó fuerzas y consiguió empleo fijo en una panadería cercana. Cada noche regresaba a casa con harina en el delantal y una sonrisa más firme. Una tarde, mientras Mateo barría el nuevo piso de la capilla restaurada, un periodista local llegó con una libreta y una cámara. «Oímos que un niño había movilizado a todo un barrio», dijo sonriendo. «Queremos contar esa historia». Mateo se puso nervioso. «Yo solo ayudé un poco, pues ese poco cambió muchas vidas». La historia salió publicada en un periódico regional bajo el título «El niño que creyó cuando nadie más lo hacía». La fotografía mostraba a Mateo junto a la capilla, con su cuaderno en la mano y una expresión humilde. No tardaron en llegar más visitas. Voluntarios de otros barrios, grupos religiosos, incluso estudiantes universitarios que ofrecieron talleres gratuitos para niños. San Jerónimo, el barrio olvidado, comenzó a florecer. El pequeño centro comunitario se llenó de vida. Se organizaron clases de lectura, música, primeros auxilios. Los adultos comenzaron a creer que era posible algo mejor. Los niños a soñar con futuros distintos. Y en medio de todo, Mateo observaba. No buscaba protagonismo. Solo quería seguir sembrando. Una noche, mientras anotaba en su cuaderno los eventos del día, escribió: «A veces los milagros no caen del cielo como relámpagos. A veces llegan despacio, con rostro humano, con manos callosas, con sonrisas sinceras. A veces, el milagro eres tú mismo cuando decides no rendirte». Cerró el cuaderno, lo colocó bajo su almohada y se quedó dormido con el corazón tranquilo.
El mismo lugar que antes era sinónimo de pobreza y abandono, ahora latía con esperanza. Y aunque no todos sabían de aquel hombre que comió su torta en silencio, Mateo jamás olvidaría lo que había comenzado todo, porque entendía, con la certeza de quien ha visto más allá de lo visible, que aquel gesto pequeño había sido el primer paso de un milagro que seguiría creciendo. El sol brillaba con fuerza sobre San Jerónimo. Las lluvias habían cedido, y el aire fresco traía consigo el aroma de pan recién horneado desde la panadería donde ahora trabajaba doña Clara. El barrio, que antes parecía atrapado en el abandono, respiraba con otra energía. Colores nuevos en las paredes, niños jugando sin miedo en la calle, ancianos sentados al sol compartiendo historias. Mateo se preparaba para celebrar algo muy especial, su cumpleaños número 11. Nunca había tenido una fiesta grande, y tampoco la esperaba. Pero esa mañana, al despertar, notó algo diferente. En la mesa de la cocina, una torta decorada con crema y frutas lo esperaba, junto a un letrero hecho a mano que decía: «Feliz cumpleaños, mi amor». Su mamá lo abrazó fuerte, con los ojos humedecidos. «No es mucho», le dijo, «pero es con todo mi corazón». «Es perfecto, mamá, gracias». Más tarde, al salir de casa, encontró a varios niños esperándolo frente a la capilla restaurada. Lo guiaron hasta la cancha donde habían colgado globos, armado una piñata en forma de estrella y dispuesto una mesa con jugos y dulces. «¡Sorpresa!», gritaron al unísono. Mateo se tapó la boca, sorprendido. No sabía qué decir. Todos estaban allí. Sus compañeros del centro comunitario, don Rogelio, la señora Ramona, hasta la maestra Fabiola. «Te lo mereces», dijo David, el niño que antes se burlaba de él. «Gracias por enseñarnos a creer». Durante la fiesta, Mateo recibió un regalo especial, un cuaderno nuevo de tapas duras y hojas gruesas. En la primera página, una dedicatoria. «Para que sigas escribiendo milagros». Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió niño de verdad. No tenía que cargar el peso de los problemas ni preocuparse por el mañana. Solo reía, jugaba, comía pastel y abrazaba a quienes antes eran solo sombras en su camino. Pero la verdadera transformación no estaba solo en los festejos. Desde hacía semanas, Mateo venía anotando ideas para mejorar aún más el barrio. Usando su cuaderno como guía, propuso la creación de un huerto comunitario, un espacio donde niños y adultos pudieran sembrar, cuidar y cosechar juntos. «La tierra nos da, si le damos también», decía recordando algo que su abuela le había enseñado. Con ayuda de varios vecinos, limpiaron un terreno baldío. Lo cercaron con madera reciclada y comenzaron a plantar. Tomates, chiles, hierbas aromáticas, calabazas. Cada planta era cuidada como un símbolo de esperanza. También organizó, junto con la maestra Fabiola, un pequeño club de lectura. Una vez por semana, se reunían en la capilla para leer cuentos, compartir opiniones y escribir historias propias. «Las palabras también siembran», decía Mateo, «y cuando brotan, cambian vidas». A los pocos meses, San Jerónimo era otro, no porque desaparecieran todos los problemas, sino porque ahora había más personas dispuestas a enfrentarlos juntas. Mateo seguía caminando con humildad, saludando a todos, ayudando donde podía. Jamás se jactaba de nada. Para él, cada gesto, cada sonrisa, cada mano extendida, era parte de algo más grande. Una tarde, mientras regaba una planta de albahaca en el huerto, se detuvo a mirar el cielo. Las nubes formaban figuras extrañas. Una de ellas le pareció una cara sonriente. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «Gracias, por seguir aquí, por no dejarme solo». Sabía que la figura podía ser solo una ilusión, pero no le importaba. Lo que sentía era real, y eso bastaba. Abrió su cuaderno nuevo, escribió en la esquina de la página: «Un barrio puede florecer si alguien siembra fe». Y con esa frase continuó su camino, sembrando donde antes solo había piedras. Era domingo por la tarde. El barrio dormía una siesta colectiva bajo el cielo anaranjado, mientras las hojas secas bailaban con el viento suave de octubre. Mateo,
Sentado en el patio frente a su casa, escribía sin parar. El cuaderno nuevo ya tenía varias páginas llenas, pero esa que ahora llenaba tenía un propósito distinto. Decidió escribir una carta. No para alguien en particular, sino para cualquiera que necesitara creer de nuevo. A quien tenga hambre de fe, escribió como saludo. Contó su historia, sin adornos. El día que entregó su torta, el rostro del hombre descalzo, su desaparición inexplicable. Habló de los días oscuros, del miedo de perderlo todo, del robo en la capilla, de las dudas que lo invadieron. Pero también relató la ayuda inesperada, la visita en el parque y cómo a partir de todo eso su barrio cambió. Y él también. Yo no sé si fue un milagro como los de las películas. Tal vez no fue magia. Tal vez fue solo amor, del puro, del silencioso, del que no necesita explicarse. Tal vez fue Jesús. Tal vez fue solo una prueba. Pero lo que sí sé es que, desde que decidí dar sin esperar nada, algo empezó a cambiar. Escribía con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de plenitud. No busques señales en el cielo si no estás dispuesto a abrir los ojos en la tierra. A veces, Dios viene con pies descalzos y hambre. A veces, solo está esperando ver si todavía sabes compartir. Después de terminar la carta, la guardó en un sobre y escribió con marcador. Para ti, que necesitas recordar que aún existe esperanza. Esa noche, caminó hasta la capilla restaurada. La dejó en una canasta junto al altar. Otros ya habían comenzado a dejar mensajes allí. Oraciones, agradecimientos, peticiones. Era como un rincón secreto del alma del barrio. Mateo dejó su carta entre ellas y salió sin decir nada. Al volver a casa, se sentó con su madre a cenar. Compartieron pan, queso y chocolate caliente. ¿En qué pensabas tanto hoy?, preguntó doña Clara. En todo lo que pasó, en cómo cambió la gente, en cómo cambié yo. ¿Y qué piensas ahora? Mateo se quedó pensativo unos segundos. Luego respondió que el verdadero milagro no fue verlo a él. Fue aprender a verlo en los demás. Su madre lo miró con ternura. Eso no lo dice cualquiera. Lo siento aquí, dijo tocándose el pecho. Muy profundo. Como si me ardiera algo bonito por dentro. Ella sonrió, y durante un instante ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. Al día siguiente, en la escuela, la señorita Fabiola pidió que escribieran una redacción sobre alguien que los hubiera inspirado. Cuando le tocó el turno de leer, Mateo sacó una hoja con letra clara. Yo quiero hablar de un hombre que apareció sin nombre ni historia, un desconocido que me pidió mi comida y me regaló el valor para no rendirme. Sus compañeros lo escucharon en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron, y aunque nadie entendía completamente lo que él había vivido, todos sabían que hablaba desde un lugar auténtico. Al final del día, uno de los niños más callados de la clase se le acercó. ¿Tú crees que él puede venir otra vez?, Mateo le respondió sin dudar. Creo que ya está aquí, en ti, en mí, en cada vez que alguien da sin esperar nada. Y esa certeza lo acompañó en cada paso, como una luz suave, como un eco sagrado que no necesitaba explicación. Pasaron los años, el barrio cambió, y con él, también Mateo. Ahora era adolescente, de voz más firme y mirada serena. Su figura era conocida por todos. Algunos lo llamaban el joven del milagro, otros simplemente el maestro Mateo, porque eso era ahora, un maestro auxiliar en la misma escuela donde una vez comió pan con sal y fue señalado por tener la ropa gastada. No necesitaba uniforme nuevo ni un título para ganarse el respeto. Su historia lo antecedía, no por gloria, sino por ejemplo. Había elegido quedarse en San Jerónimo, seguir sembrando en la misma tierra que una vez pareció estéril. Esa mañana, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, vio a un niño sentado solo en una banca, con la cabeza baja y los ojos llorosos. Se acercó sin decir palabra. Lo reconoció. Era Tomás, un niño nuevo que había llegado hacía pocas semanas. Sus zapatos rotos,
su cuaderno incompleto, y su silencio lo hacían invisible para muchos, pero no para Mateo. ¿Todo bien, Tomás? El niño lo miró. Hizo un gesto con los hombros. No tengo dinero para el desayuno. No comí ayer tampoco. Mateo se agachó a su altura, sacó de su mochila una torta envuelta en papel aluminio. Toma, es de frijoles con queso. Está recién hecha. Tomás dudó por un instante. Luego la tomó con manos temblorosas. ¿Por qué me la das? Mateo sonrió y con voz tranquila respondió, porque una vez alguien me dio hambre y yo tenía una torta. El niño no entendió del todo, pero asintió y comenzó a comer despacio. Mateo se sentó a su lado. Ninguno habló más. Solo compartieron el silencio. El mismo que él había sentido muchos años atrás, pero ahora con otro sabor. Al llegar a casa esa tarde, Mateo buscó su viejo cuaderno. Lo conservaba como un tesoro, con las hojas amarillentas y las letras ya un poco borrosas. Lo hojeó con cuidado. En una de las últimas páginas había una frase que él mismo había escrito. Tal vez nunca vuelva a verlo, pero si puedo hacer que alguien más lo vea en mí, entonces valió la pena. Lo cerró con ternura y lo guardó de nuevo. Su mamá, ahora con canas en el cabello pero la sonrisa intacta, le preparaba café en la cocina. «Vi lo que hiciste con el niño nuevo», dijo, «igualito a ti cuando eras chiquito. Ojalá algún día él también ayude a otro. Estoy segura de que lo hará». Esa noche, Mateo caminó hasta la capilla. Se sentó en el mismo lugar donde, años atrás, le entregó su torta al hombre que cambió su vida. Cerró los ojos, no dijo nada, no pidió nada, solo agradeció. En su mente volvió a escuchar aquella voz. «Tú ya tienes lo que necesitas». Y sí, tenía fe, tenía propósito, tenía paz. Ya no necesitaba señales para creer. Él era la señal para otros. Al regresar a casa, abrió el cuaderno nuevo que usaba ahora para anotar ideas para sus clases. En la primera página escribió: «Hoy un niño con hambre comió. Mañana quizás él alimente a otro. Así sigue la cadena. Así vive Dios entre nosotros». Y al cerrar el cuaderno, sintió que todo tenía sentido. No como una historia que termina, sino como una que empieza a repetirse, no por rutina, sino por misión, porque dar una torta a tiempo, mirar con compasión, escuchar con el corazón, puede ser lo que cambie una vida, como cambió la suya. El viento de la tarde soplaba con suavidad entre los árboles del barrio. El cielo, teñido de tonos dorados y naranjas, parecía despedir el día con la misma paz que habitaba ahora en San Jerónimo. Mateo, ya joven, caminaba por las calles que lo vieron crecer. En su rostro había serenidad y en su andar una madurez silenciosa. Pasó por la vieja capilla, ahora centro de vida comunitaria, por la cancha donde tantas veces jugó con niños llenos de sueños, por la farmacia de don Rogelio, que aún seguía recibiendo a quienes más necesitaban ayuda. Al llegar a la escuela, se detuvo frente al mural que decoraba una de sus paredes. Un dibujo de un niño entregando una torta a un hombre sin rostro. Debajo, una frase en letras grandes. El milagro no fue verlo, fue convertirse en su reflejo. Mateo la leyó despacio, como quien relee un poema que nunca se termina. Dentro del aula, los niños lo esperaban con lápices en mano. Eran rostros nuevos, vidas apenas comenzando. Pero él sabía que entre ellos, tarde o temprano, alguno pasaría por oscuridades parecidas a las que él enfrentó. Por eso seguía allí, para recordarles que siempre hay una salida, que siempre hay una luz. Terminada la clase, Mateo cerró la puerta, bajó las luces y salió al patio. Tomás, el niño al que años atrás había dado su merienda, lo esperaba con una sonrisa y un cuaderno lleno de dibujos. «Maestro, ¿puedo leerle algo?» «Claro». Tomás leyó con voz firme. «Yo también vi a Jesús. No tenía alas, ni túnica. Tenía una mochila vieja, una torta en la mano, y me miró como si valiera todo». Mateo sonrió y le puso una mano en el hombro. «Entonces lo viste de verdad. Esa noche, en casa,
Volvió a abrir su viejo cuaderno, el que empezó siendo un lugar para escribir preguntas, tristezas y oraciones. Ahora era un testimonio. Cada página hablaba de lucha, de fe, de renacer. En la última hoja, con letra firme y tranquila, escribió: «Si alguna vez tienes la oportunidad de dar algo, aunque sea poco, hazlo. No sabes a quién estás alimentando. Podría ser un niño, una madre o Dios mismo». Cerró el cuaderno, lo ató con un listón rojo y lo colocó sobre su mesa. Después salió al patio y miró el cielo. No pidió señales, no necesitaba más. Solo levantó una oración silenciosa de gratitud, porque entendía que los milagros no siempre vienen con luz celestial. A veces vienen en forma de torta compartida, de palabra oportuna, de mano extendida. Y mientras la noche caía sobre San Jerónimo, Mateo supo que su historia no terminaba ahí. Porque cada vida tocada, cada niño inspirado, cada alma que volvía a creer, continuaría escribiendo capítulos nuevos. Quizás Jesús no volvió a aparecer ante él, pero eso ya no importaba, porque había aprendido que el verdadero milagro no era ver, sino vivir de una forma que inspire fe. Y lo había logrado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal. Aquí seguimos compartiendo relatos que alimentan el alma y despiertan lo mejor de ti. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Ahí descubrirás otra historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Te esperamos.